Modernismo hispanoamericano. Es el tema de hoy, ¿ya? Modernismo hispanoamericano. Hoy día, hoy día, chicos, chicas, vamos a hablar del modernismo. ¿Qué es eso? Ya, hasta el tema anterior hemos hablado de literatura peruana. Mayormente hemos visto eso, ¿no? Hemos hablado de literatura peruana, hemos hablado de literatura europea incluso, pero nos faltó ver esto. Nos faltó ver literatura hispanoamericana. Ya, esto nos falta ver, literatura hispanoamericana. ¿Cómo que hispanoamericana? Se refiere a la literatura de Hispanoamérica. Esto incluye a Argentina, Colombia, Perú, obviamente, Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador, México, entre otros países, ¿ya? Por ello se llama literatura hispanoamericana. Ahora, ¿qué más? Eh, Hispanoamérica es un continente que tiene un pasado autóctono y también un pasado europeo. ¿De qué hablo? De que hemos sido colonias. Nuestros países de América han sido colonias hasta que nos independizamos. Y así llegó, pues, el primer movimiento literario creado aquí, que es el modernismo. El modernismo, muchachos, muchachas, es el primer movimiento creado acá. Esto no es de Francia, no es de Alemania, no es de España o Italia, no. El modernismo es de Hispanoamérica. Ahora, ¿qué pasaba en nuestro continente? ¿Qué pasaba? Que las sociedades atrasadas, ¿ya? De nuestro continente estaban siendo impactadas por el proceso de modernización. Eso ocurre, ¿ya? ¿Qué más? Las obras de arte se vuelven mercancía. Sí, todo esto estaba pasando en el siglo XIX a finales. Y es lo que los modernistas van a vivir. Ya, eso los modernistas lo van a vivir. Ahora, si nos piden exactamente qué es el modernismo, miren muchachos, miren muchachas, aquí está. Es un movimiento literario que se desarrolló en nuestro continente a finales del siglo XIX. Es el primer movimiento literario creado en Hispanoamérica. O sea, el primero creado acá. ¿Cuándo se inicia? Ya, se inicia oficialmente con la publicación del libro Azul de Rubén Darío en Valparaíso, Chile, en 1882. En ese año se inició, ¿ya? Se inició con la publicación del libro Azul de Rubén Darío en Valparaíso, Chile, 1888. Y con ese libro se marca nuestra independencia literaria respecto a Europa. Ahora, pasemos a otro punto. Entonces, creo que ya queda claro qué es el modernismo, cuándo se inició, por qué es importante, pero pasemos a una ronda de características. Mira, esto es muy importante. Esto podría venir tranquilamente en tu examen bimestral. Podría preguntarte algunas de estas características. Por ejemplo, ¿qué es cosmopolitismo? Sucede que los escritores de Hispanoamérica, los autores modernistas, estaban muy interesados por la cultura europea y norteamericana. Cuando una persona esté muy atenta a las culturas de Europa o de Norteamérica, se llama a eso cosmopolitismo, ¿ya? Ahora, que no debes confundir con sincretismo, que es parecido pero no es igual, porque sincretismo es síntesis y asimilación de los aportes en favor de la modernización. O sea, los sincretistas son personas que sintetizan, que asimilan, mientras que los cosmopolitas son personas que están atentos a la cultura europea. ¿Sí? Eso debe quedarte en claro.
Ahora, pasemos a otro punto. Luego también tenemos el hispanoamericanismo, que es una característica en la cual se representa a Hispanoamérica como un espacio supranacional con identidad propia. O sea, los autores modernistas no miraban a nuestro continente como algo inferior, lo miraban como un lugar, un territorio con identidad. O sea, nosotros, los hispanoamericanos, somos diferentes a los europeos o a los asiáticos o a los norteamericanos incluso. Somos un continente diferente. Otra característica se llama esteticismo, que es la exaltación de la dimensión estética. Y también tenemos el exotismo, que es la fuga de la realidad, ¿ya? El exotismo, que es la fuga de la realidad. No confundir esteticismo con exotismo. Esteticismo deriva de estética y eso es belleza, mientras que exotismo es buscar lo bello en mundos distantes, buscar lo bello en lugares lejanos. Ejemplo, si yo soy peruano y quiero ser modernista exótico, ¿de qué voy a escribir? ¿Del Perú? No, pues, de un lugar lejano. De repente China, de repente la India, de repente Grecia. Eso es exotismo, ¿ya? Exotismo. Ahora, pasemos a otro punto. Aquí he agregado unas cuantas características más. Por ejemplo, uno, musicalidad. Una obra modernista es musical. ¿Qué es eso? Que suena muy bien. Tal vez tiene rima, tal vez tiene ritmo, ¿verdad? Eso es que suena muy bien, suena muy bonito. Eso es musicalidad. Luego tenemos el cromatismo. Cromatismo es el uso de colores, ¿ya? Cromatismo es uso de colores. Uso de sinestesia es cuando se mezclan sensaciones. De repente lo visual con lo auditivo. Es como decir sol ruidoso o verso dulce, ¿no? Estamos ahí combinando sensaciones. Ahora, tanto en la anterior figura como en esta, vemos cisnes. ¿Por qué tanto cisne? Porque el cisne fue el símbolo modernista. Y tampoco olvides la perfección formal. Los autores modernistas eran personas que querían crear obras perfectas en la métrica, querían obras que suenen bien, ¿ya? Eso es perfección formal. Y también había la plasticidad de imágenes. Eso significa imágenes en movimiento. Claro, en los poemas modernistas, por ejemplo, se ven las imágenes en movimiento. Hay descripción no de un tigre quieto, sino de un tigre saltando. Eso es plasticidad de imágenes. Ahora, pasemos a otro punto. ¿Quiénes son los representantes del modernismo? Miren muchachos, miren muchachas, el modernismo, no lo dije, lo digo ahora, destacó en tres géneros. Destacó en ensayo, poesía y narrativa. Son los tres géneros más importantes. En ensayo, por ejemplo, tenemos al autor José Martí, que fue un precursor del modernismo, y también a José Enrique Rodó, el autor de Ariel. También tenemos a Rubén Darío, el autor de Los Raros. Entonces, todos ellos que son ensayistas. Luego, luego tenemos también poesía. Mira, y en poesía tenemos a Rubén Darío, el autor de Azul y de Prosa Profanas, y también tenemos a Amado Nervo, que era un poeta también de México. Ahora, ¿qué más? Y en cuanto a narrativa, hay autores como Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, entre otros, ¿no? Entre otros. Ujú.
Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los autores que vamos a ver en este momento? A ver, ¿qué autor vamos a estudiar más? Ya, pues vamos a hablar de Rubén Darío. De eso no hay duda, ¿ya? Vamos a hablar de Rubén Darío. Rubén Darío, muchachos, muchachas, nació en Nicaragua en el año de 1867 y murió en 1916. Su nombre verdadero fue Félix Rubén García Sarmiento. Él nació en Nicaragua y fue el primer autor de Hispanoamérica que alcanzó prestigio internacional y que ejerció una decisiva influencia en Hispanoamérica y España. Renovó la lírica hispanoamericana. Fue un renovador de la poesía, considerado el más importante representante del modernismo. Y en su obra poética destacan varios libros como Azul, Rosas Profanas y en especial Cantos de Vida y Esperanza. Me pregunta Fernández, ¿cuál era el seudónimo de Rubén Darío? Bueno, a Rubén Darío le decían de dos formas. Cuando era niño, le decían justamente el poeta niño, ¿ya? De niño le decían el poeta niño. Pero cuando él ya fue adulto, le decían el poeta de los cisnes, ¿ya? Este fue su nombre, el poeta de los cisnes. Ahora, pasemos a otro punto. Aquí podemos ver, como te das cuenta, algunas obras que este autor creó. Por ejemplo, es el autor de Azul, de su propia biografía. Él te va a contar también su vida. Tuvo una vida muy aventuresca el amigo Rubén Darío. Y aquí, en este pequeño esquema, también podemos ver sus obras, ¿no? Comenzó publicando Abrojos, luego Azul, luego Los Raros, luego otros libros más, como Cantos de Vida y Esperanza o El Canto Errante, entre otros libros. Ujú. Ahora, este autor escribió poesía, pero también periodismo. Fue un gran periodista, ¿ya? Un gran periodista. En cuanto a Azul, Azul se publicó en el año de 1888 y es un libro que inicia el modernismo hispanoamericano. Es producto del contacto con los más recientes desarrollos de la literatura europea, en especial la francesa a través del simbolismo y el parnasianismo. Sí, este autor tuvo mucha influencia del simbolismo y el parnasianismo. Y en este libro, llamado Azul, encontramos tanto cuentos como poemas. Es un conjunto de cuentos y de poemas. Ahora, en cuanto a su estructura, mírenlo. Sí, en Azul tenemos cuentos y también tenemos poemas. Poemas, mira, los poemas son más de temática amorosa. Son poemas que tratan de la naturaleza o también tratan de la literatura o de más autores. Ahora, está integrado por cuatro poemas referentes a las estaciones del año, bajo el título de El año lírico. Sus poemas no son exactamente modernistas, sino que más parecen poemas neorrománticos, como que aún se ve esa influencia neorromántica. Por eso, del libro azul, lo que más se valora, ya, lo que más se valora no es su poesía. Del libro azul, lo que más se valora es su cuento, ya, es su cuento. Ujú. Ahora, en cuanto a los cuentos, ¿ya? En cuanto a los cuentos, muchachos, a ver, quiero hablarte de eso.
En cuanto a los cuentos, la mayoría de cuentos de Azul tratan de la situación del artista en el mundo moderno, ¿ya? De eso trata mayormente los cuentos de Azul, la situación del artista. Ahora, en cuanto al estilo, se incorporan elementos poéticos. Sí, los cuentos de Rubén Darío parecen poesía, porque tienen elementos poéticos como imágenes plásticas, sonoridad verbal, gran subjetividad lírica, pero a la vez, como comentario, hay que pues decir, ¿no? Que se logra esta síntesis y asimilación de nuevas orientaciones estéticas, tanto del naturalismo como del parnasianismo y el simbolismo proveniente de Francia. Ujú. Ahora, aquí tenemos algunos cuentos que se encuentran en el libro azul. Por ejemplo, tenemos el rey burgués, el pájaro azul, el velo de la reina Mab, el sátiro sordo, el fardo, el burí. Son algunos cuentos, ¿no? Algunos cuentos que aparecen en este libro. Ahora, y a continuación vamos a leer algunos poemas de Rubén Darío. Ya chicos, vamos a leerlo, ¿ya? Por ejemplo, dice, Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue, para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Ya, es un poema de Rubén Darío, por ejemplo, muchachos. ¿Sí? Es un poema de Rubén Darío. Ahora pasemos a otro poema. A ver, chicos, pasemos a otro poema. A ver, este poema pertenece a Cantos de Vida y Esperanza. ¿Ya? A ver, pasamos a un poema de Cantos de Vida y Esperanza. Es un poema de José Enrique Rodó. Dice, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y vidas en los lagos. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo y una sed de ilusiones infinitas. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud. No fue juventud la mía, sus rosas aún me dejan la fragancia, una fragancia de melancolía. Bien, chicos. Y ahora vamos a pasar a un fragmento de Sonatina. Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada,
se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Pablanchina, la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Y bueno, chicos, ahí tenemos algunos cuentos, ¿no? Del autor, digo, algunos poemas. Si te piden poemas, ahí tenemos Sonatina, tenemos Cantos de Vida y Esperanza y Canción de Otoño en Primavera. Ahora, quiero contigo pasar a los cuentos. ¿De qué trataban los cuentos de Rubén Darío? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien estuvo atento? Uy, nadie me dice nada. Porque presiento que nadie estuvo atento. ¿De qué trataban los cuentos de Rubén Darío, muchachos? Muy bien, del artista, ¿no? De cómo el artista no era apoyado, cómo no se le valoraba al artista, cómo se sentía un marginal el artista. Entonces, sí, pues muchos cuentos de Rubén Darío tratan de eso, tratan del artista. Y su cuento más conocido se llama El Rey Burgués. ¿Que trata de qué? Trata de cómo un rey se compra de todo. Es la historia de un rey que se compra de todo. Siempre está comprando este rey y un día se compra un poeta, ¿verdad? Un día se compra un poeta. Eh, pero desde ahí ya parte con un hecho absurdo, ¿no? Que no se puede comprar un poeta. O sea, uno no puede comprarse a una persona. Pero en este cuento sí. Y lo peor es que el rey lo compró sin darse cuenta. O sea, es como que no le importó mucho. Lo vio, ah, bueno, cómpralo, pues, ¿no? Ahora, este rey, cuando tiene al poeta en la casa, bueno, en su palacio, le molesta un poco verlo sin hacer nada. O sea, según este rey, el poeta no hace nada. Entonces le dice, oye, si tú quieres comer, tienes que hacer algo. Y el poeta le dice, bueno, está bien, pero conste que yo soy poeta. Y, y el rey le dice, ya, pero si eres poeta, ¿para qué sirve un poeta? ¿No? Esa es la gran pregunta, pues, ¿para qué sirve un poeta? Y lo que le dice los asesores es que el poeta sirve para crear belleza, para crear poesía. Y el rey le dice, bueno, si eres un poeta y tú creas arte, haz arte. Yo te pagaré un pan por cada vez que hagas arte. Pero pagarle un pan es muy poco. Y este poeta pues termina muriendo de hambre. Es un cuento bien pesimista, que tiene que ver con la incomprensión hacia el poeta y hacia su obra de arte. Y así, hay, por ejemplo, hay una imagen en este cuento llamada el sátiro sordo. Ahí lo veo, desde aquí lo veo, el sátiro sordo. El sátiro sordo es un cuento que trata justamente de eso. Trata de cómo un sátiro se vuelve sordo, ¿ya? Pero cuando se vuelve sordo, ¿qué ocurre? Ocurre que ya no puede escuchar a nadie. Y justo un músico le va a cantar en el cuento, le va a cantar en la obra, ¿ya? Pero como le canta y él es sordo, pues no le va a escuchar. Podríamos buscar un fragmento del cuento. A ver, dame un segundo, ¿ya? Vamos a buscar un fragmento del cuento para que lo puedas escuchar en clase en vivo. Aprovechando que tenemos tecnología, ¿no? A ver, cuento de Rubén Darío. Ahora, los cuentos de Rubén Darío son pequeños. ¿Por qué son pequeños? Son pequeños porque este autor los creó para ser publicados en periódicos. A ver, aquí tenemos varios cuentos.
Ah, el cuento El pájaro azul. También tenemos el rey burgués. A ver, un segundo. Y a ver este. Vamos a ver qué tal, ¿ya? Atiéndete en las mejores clínicas del extranjero con el seguro Salud Preferencial Plus y disfruta de muchos beneficios. Protege tu salud y la de tu familia a donde quiera que vayas. Desde 205 soles al mes. RIMAC. Juntos todo es posible. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes tres mitos que son completamente falsos. Uno, debes hablar mucho. ¿Se puede oír el cuento, jóvenes? ¿Se puede oír el cuento? Amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un cuento alegre. Así, como para distraer las brumosas y grises melancolías. Helo aquí. Había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos y monteros con cuernos de bronce que llenaban el viento con sus fanfarrias. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués. Era muy aficionado a las artes el soberano y favorecía con una gran largueza a sus músicos, a sus hacedores de ditirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. Cuando iba a la floresta, junto al corzo o jabalí herido y sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica canciones alusivas. Los criados llenaban las copas del vino de oro que hierve, y las mujeres batían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol en su Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de festín. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de caza, atronando el bosque con sus tropeles, y hacía salir de sus nidos a las aves asustadas, y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera, y los cazadores, inclinados sobre el pescuezo de los caballos, hacían ondear los mantos purpúreos y llevaban las caras encendidas y las cabelleras al viento. El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos. Llegaba a él por entre grupos de lilas y extensos estanques, siendo saludado por los cisnes de cuello blanco antes que por los lacayos estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de columnas de alabastro y de esmaragdita que tenía a los lados leones de mármol como lo de los tronos salomónicos. Refinamiento. A más de los cisnes, tenía una vasta pajarera como amante de la armonía, del arrullo del trino. Y cerca de ella iba a ensanchar su espíritu, leyendo novelas de Onet, o bellos libros sobre cuestiones gramaticales, o críticas hermosillescas. Pero eso sí, defensor acérrimo de la corrección académica en letras y del modo lamido en arte. Alma sublime, amante de la lija y de la ortografía. Japonerías, chinerías, por moda y nada más. Bien podía darse el placer de un salón digno del gusto de un Goncourt o de los millones de un Creso. Quimeras de bronce con las fauces abiertas y las colas enroscadas en grupos fantásticos y maravillosos.
lacas de Kioto con incrustaciones de hojas y ramas de una flora monstruosa y animales de una fauna desconocida, mariposas de raros abanicos junto a las paredes, peces y gallos de colores, máscaras de gestos infernales y con ojos como si fuesen vivos, partesanas de hojas antiquísimas y empuñaduras con dragones devorando flores de loto, y en conchas de huevo túnicas de seda amarilla como tejidas con hilos de araña, sembradas de garzas rojas y de verdes matas de arroz, y tibores, porcelanas de muchos siglos, de aquellas en que hay guerreros tártaros con una piel que les cubre hasta los riñones y que llevan arcos estirados y manojos de flecha. Por lo demás, había el salón griego lleno de mármoles, diosas, musas, ninfas y sátiros, el salón de los tiempos galantes con cuadros del gran Watteau y de Chardin, 2, 3, 4, cuántos salones. Y Mecenas se paseaba por todos, con la cara inundada de cierta majestad, el vientre feliz y la corona en la cabeza, como un rey de naipes. Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile. «¿Qué es eso?», preguntó. «Señor, es un poeta». El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, cenzotlones en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño. «Dejadle aquí». Y el poeta: «Señor, no he comido». Y el rey: «Habla y comerás». Y comenzó: «Señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir. He tenido mis alas al huracán, he nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe esperar con el himno en la boca y la lira en la mano la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfumes, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el arpa dulona de las cuerdas débiles contra las copas de Bohemia y las jarras donde espumea el vino que embriaga sin dar fortaleza. He arrojado el manto que me hacía parecer histrión o mujer y he vestido de modo salvaje y espléndido. Mi harapo es de púrpura. He ido a la selva, donde he quedado vigoroso y ahito de leche fecunda y licor de nueva vida. Y en la ribera del mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo la fuente y negra tempestad, como un ángel soberbio o como un semidios olímpico, he ensayado el llamdo, dando al olvido el madrigal. Si usted usa anteojos o lentes de contacto o sufre de algún tipo de discapacidad visual, usted debe ver esto. Un científico japonés ganador del Premio Nobel en Investigación con He acariciado a la gran naturaleza y he buscado el calor del ideal, el verso que está en el astro en el fondo del cielo y el que está en la perla en lo profundo del océano. He querido ser pujante, porque viene el tiempo de las grandes revoluciones, con un Mesías todo luz, todo agitación y potencia, y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla hamburgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con luz, y es opulento y da golpes de ala como las águilas o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso preferid el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Oh, la poesía. Y bien, los ritmos se prostituyen.
Se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas en mi inspiración. Señor, y vos lo autorizás todo esto. El ideal, el rey interrumpió. Ya habéis oído. ¿Qué hacer? Y un filósofo al uso dijo: si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música. Podemos colocarle en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paseéis. Sí, dijo el rey, y dirigiéndose al poeta: daréis vuelta a un manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas. Como no prefiráis moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jeringosas ni ideales. Id. Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio. Tirín, tirín. Avergonzado a las miradas del gran sol. Pasaba el rey por las cercanías. Tirín, tirín. Había que llenar el estómago. Tirín, tirín. Todo entre la burla de los pájaros libres que llegaban a beber rocío en las lilas floridas, entre el zumbido de las abejas que le picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas. Tirín, tirín. Lágrimas amargas que rodaban por sus mejillas y que caían a la tierra negra. Y llegó el invierno, y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma, y su cerebro estaba como petrificado, y los grandes himnos estaban en el olvido, y el poeta de la montaña coronada de águilas no era sino un pobre diablo dando vueltas al manubrio. Tirín, tirín. Y cuando cayó la nieve, se olvidaron de él el rey y sus vasallos. A los pájaros se les abrigó, y a él se le dejó al aire glacial que le mordía las carnes y le azotaba el rostro. Tirín, tirín. Y una noche, en que caía de lo alto la lluvia blanca de plumillas cristalizadas, en el palacio había festín, y la luz de las arañas reía alegre sobre los mármoles, sobre el oro y sobre las túnicas de los mandarines de las viejas porcelanas. Y se aplaudían hasta la locura los brindis del señor profesor de retórica, cuajados de dáctilos, de anapestos y de piriquios, mientras en las copas cristalinas servía el champán con su burbujeo luminoso y fugaz. Noche de invierno, noche de fiesta, y el infeliz, cubierto de nieve cerca del estanque, daba vueltas al manubrio para calentarse. Tirín, tirín. Tembloroso y aterido, insultado por el cierzo, bajo la blancura implacable y helada en la noche sombría, haciendo resonar entre los árboles, sin hojas, la música loca de las galopas y cuadrillas. Y se quedó muerto, tirín, tirín, pensando en que nacería el sol del día venidero y con él el ideal, tirín, y en el que el arte no vestiría pantalones, sino mantos de llamas o de oro, hasta que al día siguiente lo hallaron el rey y sus cortesanos al pobre diablo de poeta, como gorrión que mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios y todavía con la mano en el manubrio. Oh, mi amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste, flotan brumosas y grises melancolías. Pero cuánto calienta el alma una frase, un apretón de manos a tiempo.
este cuento que hemos leído se llama, bueno, que has oído en audiolibros, se llama El Rey Burgués. Como te das cuenta, es un cuento que dura 13 minutos, no es tanto. Quería compartírtelo porque cuando lo mando a leer no lo lee nadie, pero al menos ya sabes de qué trata, ¿no? Ya lo has oído. Es la historia de un rey insensible, pues, de un rey al que no le importa para nada la literatura o el arte o la belleza. Su único objetivo es comprar, comprar, consumir, ¿no? Ahora, denme un segundo, muchachos. Déjame habilitar en este momento tu problemático para que puedan ingresar a dar el examen, ¿ya? Un momento, por favor. Ah, y por cierto, ¿llegaron a dar el examen que dejé, chicos? ¿Llegaron a dar los exámenes domiciliarios? A ver, la semana pasada te dije, ¿no? Que iba a dejarte los exámenes para el día de hoy. Bueno, es decir, para días pasados, ¿no? Y ya. No lo han hecho, pero sí lo dejé para ustedes, para que lo hagan. O sea, lo dejé para que lo hagan hace días ya, ¿no? A ver, ¿cuáles faltan? Las domis. Lo voy a habilitar, ¿ya? Vencí en el 19. Hoy estamos 22. Ya, ya, para el día de hoy. Ya, chicos, las dos domis las he vuelto a habilitar, ¿ya? O si es que alguien desea dar la prueba. Ahora, voy a habilitar ahorita el temático 4.
Ya chicos, ahorita acabo de... Hola Suma, estoy recién hablando, ¿me escuchas? Hola Suyón, Suyón, ¿tú no das cuaderno? A ver Suyón, si quieres, lo puedes mostrar tu cuaderno en este momento y te pongo notas. Ujú. Ya, a ver, un segundo. Ya, a ver Suyón. Mm, ya, ok. Ujú, ok, ya, tú eres Suyón, ¿no? Ya, ok. Un segundo Suyón. Ok, Suyón, listo. Ya la habilité. Ya, ahora me están pidiendo acá un favor. A ver, hay compañeros que me dicen, profesor, el temático 3. ¿Así? A ver, temático 3 ya está vencido ya, pero si quieren lo pongo. Ya, ya lo habilité también ya. A ver, chicos, pero de una vez ya, de una vez entren, por favor. Si te falta algún examen, de una vez, porque debo cerrar hoy día con todo esto. No se puede demorar más tiempo, ¿ya? No demores, por favor.
Ujú. Ok, Burgos, listo. Lo acabo de limpiar el temático. Entra de vuelta, por favor.
Ok, Elizabeth, un segundo, por favor. Ya está Elizabeth, entra de nuevo. A ver, Huancaya Carlos, un segundo. Ya está.
Ok, Castillo, un segundo. ¿Qué pasó hoy día, muchachos? Que todos están que piden que le vuelva a arbitrar en temático. Ya, yo normal, yo lo hago, pero me parece curioso, ¿no? Ya van como ocho ya. Hola, Caicho. Ok. Ya está.
Ok, Medina, listo.